Buenos días a todos, muy agradecidos por la participación. Desde el inicio hemos notado el interés que ha despertado el tema de hoy. Mi nombre es Johnny David Lobo, trabajo para el área de gestión normativa del Sistema de Banca para el Desarrollo. El día de hoy vamos a hacer una revisión, un sobrevuelo sobre el último cambio que tuvo la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo en diciembre pasado. Vamos a ver para hacerlo más práctico, vamos a ver dos archivos. Este primero que ustedes están viendo en pantalla, que tiene que ver con un resumen de lo que se dio en diciembre, digamos, en cuanto a los cambios, los artículos de la reforma, y posteriormente vamos a ver en qué sentido estas reformas cambian, digamos, lo que veníamos conociendo dentro de la ley. Inicio diciendo, bueno, que esta reforma es de diciembre del año pasado y sale publicada en marzo, el 18 de marzo de este año. Básicamente la reforma plantea 6 artículos, dentro de ellos se dan varias modificaciones, adiciones o derogaciones. El artículo 1 tiene que ver con varias reformas y vamos a verlo desde el punto de vista nada más enunciativo. Se reforma el primer párrafo del artículo 2 de la ley, el que tiene que ver con el alcance de la ley, el penúltimo párrafo del artículo 6, artículo 7 también, el 9, varios incisos del artículo 14, los artículos del 15 hasta el 38 y un inciso del artículo 41. Es decir, este primer artículo de la reforma va a tocar varios aspectos de toda la ley. El artículo de la reforma plantea 2 adiciones, un inciso T al artículo 14 y un artículo 15 bis. Además, dentro de la reforma del artículo 3, lo que plantea son cambios de referencias, puesto que a partir de esta reforma desaparece el fideicomiso y da pie para lo que ahora llamaremos en adelante el FONADE, el Fondo Nacional de Desarrollo. A su vez, tenemos reformas a otras leyes, en particular aquí me interesa rescatar la reforma que se le está dando a la ley del INAH. Y finalmente se derogan los artículos 21 y 23, que son precisamente los que crean el fideicomiso. Y el último artículo de esta reforma lo que plantea es el mandato hacia el Poder Ejecutivo para reglamentar dentro de los 6 meses posteriores a la publicación, que fue en marzo, estas reformas. Es decir, tenemos que realizar una labor a nivel de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca de Desarrollo para incorporar estos cambios de ley al decreto, al reglamento de la ley. Hay un transitorio único donde establece que para materialización de la transformación del FINADE al FONADE, todos los actuales recursos, contratos, bienes muebles o inmuebles, cartera crediticia, procesos judiciales o administrativos, títulos, valores y cualquier otro bien o servicio a nombre del FINADE pasarán a formar parte del FONADE y así deberán ser registrados. Se dice que el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, dentro del plazo de 1 año a partir de la vigencia de la ley, procederá a realizar los ajustes técnicos, legales, financieros y de cualquier naturaleza que resulten necesarios a efectos de implementar los cambios contemplados en la ley y correspondientes al traslado de la propiedad y administración de todos los recursos, bienes y servicios existentes en el FINADE hacia el FONADE. A partir de la vigencia de esta ley, las obligaciones legales de los beneficiarios del FINADE pasarán al FONADE del Sistema de Banca para el Desarrollo en las mismas condiciones que fueron pactadas. Esto ya nos plantea que el cambio no tiene implicaciones directamente con los contratos o los registros, digamos, o las operaciones que se tienen con el FINADE. Básicamente lo que estamos cambiando es la titularidad, no así los contratos o alguna de las cláusulas que ya estaban vigentes. Los contratos como tales se mantienen. Y como les decía, la vigencia es a partir del 18 de marzo,
y esto fue publicado en la Gaceta número 58 del 2019. Vamos a pasar a este archivo Excel. Vamos a ver si lo pueden observar dentro de la pantalla. Ok, perfecto. Vamos a tratar de hacer un análisis breve de las implicaciones del cambio de la ley. Este archivo se les va a suministrar tal y como lo puse ahí en el foro, perdón, en el chat. Entonces se les va a suministrar para que ustedes lo tengan a mano. Este archivo Excel es la forma más práctica de empezar a hacer el análisis de las implicaciones que tienen estos cambios dentro de la ley y posteriormente en el decreto ejecutivo, que como bien lo comentaba, tenemos 6 meses para desarrollar la reglamentación. Ya el Consejo Rector, a principios de este año, conoció la propuesta que se tiene del decreto o el reglamento de la ley. Es decir, ya se tiene el texto que iría en consulta en próximas semanas hacia todos ustedes y daría, digamos, cumplimiento al mandato de la ley. Una vez que tengamos el reglamento, pues ya estaríamos completos con la reforma. Recuerden que nosotros tenemos la ley, el bloque digamos, del sistema de banca de desarrollo lo constituye la ley y su reglamento. Ok, básicamente entonces, al lado izquierdo ustedes verán una columna donde tenemos entonces los artículos que fueron, digamos, tocados o que fueron modificados de alguna forma por esa reforma. Tenemos entonces ahí el artículo 2, este artículo tiene que ver con la integración del sistema de banca para el desarrollo. Al lado derecho entonces van a ver cuáles son los artículos que están relacionados con este artículo 2 que corresponde al reglamento. También tenemos entonces el artículo 6 que tiene que ver con los sujetos beneficiarios del SBD y igualmente a su lado derecho van a tener los artículos del reglamento que desarrollan ese cambio dentro del decreto o reglamento. Artículo 7, sectores prioritarios. Artículo 9. Artículo 14 tiene que ver con las funciones del Consejo Rector. El artículo 15 que era o que tenemos hoy como la creación del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, que hoy entonces va a ser el FONADE. Todo este artículo, el artículo 15 se desarrolla en el reglamento desde el artículo 62 hasta el 90 y el 133. También el artículo 16 tiene que ver con la asignación de los recursos de los fondos. El artículo 18, el otorgamiento de avales y garantías. 19, desarrollo de avales con contragarantías y avales de carteras. El artículo 21, que es el que se deroga, por eso está en rojo. Artículo 22, obligaciones del fiduciario. Artículo 23, el fideicomitente, que también se deroga. El artículo 30, que tiene que ver con la fiscalización del FINADE, hoy ya es FONADE. El artículo 38, la no sujeción de fondos del sistema de banca para el desarrollo. El 41, colaboradores del sistema de banca para el desarrollo y particularmente el inciso A, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Este es como el gran marco, digamos, y la concordancia que existe dentro de la ley y el reglamento que tenemos vigente. Como les mencioné, en próximas semanas este reglamento saldrá ya en consulta con los cambios correspondientes. Entrando ya propiamente en el contenido, aquí ustedes van a poder observar básicamente una matriz. En adelante vamos a ver una matriz de 2 columnas. La matriz, digamos, la columna izquierda tiene el texto vigente o el texto que estaba hasta diciembre de la ley. Y al lado derecho tendrán una columna básicamente que van a encontrarla con un fondo ahí celeste o azul, donde está los cambios, se marcan en color azul los cambios, ¿verdad? Nuevo que incorpora la reforma de diciembre. Van a ver entonces el texto nuevo en color azul y si en algún momento la reforma suprime algún texto o alguna palabra, la van a encontrar, digamos, tachada. Ya entrando en materia, entonces, en este artículo, digamos, segundo, básicamente lo que se establece, y ahí lo pueden apreciar al lado derecho,
es que ahora el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, forma parte del sistema de banca para el desarrollo. Anteriormente, nosotros teníamos al INA como un colaborador. No obstante, en la reforma de ley, los legisladores ahora establecieron que el INA forma parte del sistema. Esto le da mayor fuerza, digamos, y vinculación a las directrices y políticas que vaya a emitir el Consejo Rector, que de alguna u otra forma tocan al Instituto Nacional de Aprendizaje. Ciertamente, el año pasado tuvimos un pronunciamiento de la Procuraduría en donde le establece que el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene sus competencias y atribuciones. Sin embargo, a partir de esta reforma lo que hacemos es, digamos, vincular de mejor manera al INA con respecto a los ejes prioritarios o a las estrategias que el Consejo defina en materia de banca para el desarrollo. Todo el tema ya de contratación y el despliegue que haga el Instituto Nacional de Aprendizaje, pues queda, digamos, dentro de su competencia y dentro de su definición. No dejo de comentar que en los últimos meses hemos tenido un gran acercamiento con el Instituto de cara al despliegue que ellos desean tener en los próximos años y la fuerza que quieren darle a todo el proceso de apoyo al sistema de banca para el desarrollo. Consideramos que esto es una buena noticia. Esperamos ver dentro de este año una definición de todo, una puesta en marcha a partir del INA y por tanto entonces poder ya empezar a anotar los frutos en el ámbito del desarrollo empresarial, el apoyo, la capacitación y formación que todos nosotros requerimos. En resumen, este artículo 2 lo que nos está estableciendo ahora o lo nuevo que tiene es la incorporación del INA como un integrante más del sistema de banca para el desarrollo. A mano derecha siempre van a encontrar, vamos a ver si se puede notar, hay un hipervínculo que dice decreto artículo 5. Cuando ya tengamos el texto en consulta del cambio del reglamento, cuando ustedes den clic a este texto, van a ir con un hipervínculo directamente a cómo queda o cómo se implementa este cambio del artículo de la ley en el artículo del reglamento a la ley, en el decreto básicamente. Entonces más adelante van a tener un instrumental en el que cada cambio de ley podrán observarlo cómo queda o cómo se plasma dentro del reglamento o el decreto del Poder Ejecutivo. Pasamos entonces al artículo 6. Este artículo 6, como ven, no tiene grandes cambios al principio, básicamente es hacia el final que encontramos un cambio de la reforma y básicamente lo que plantea este cambio tiene que ver con las medianas empresas y medianos productores de todos los sectores productivos. Solamente se mantiene el tema de la excepcionalidad, que solamente podrán ser beneficiarios de esta ley por excepción, las que cumplan con los criterios y condiciones que al efecto disponga el Consejo Rector, quien deberá brindar un tratamiento equitativo y proporcional, siempre tomando en cuenta factores como el impacto en el desarrollo nacional, de acuerdo con criterios como empleo generado, contribución a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos, entre otros. ¿Qué hay detrás de este cambio? Básicamente, si ustedes analizan el texto anterior con se necesitaba para cada uno, digamos, cada una de las excepcionalidades, se necesitaba una resolución motivada del Consejo Rector. Y esto, digamos que limitaba la agilidad con la cual podríamos superar, dado que cada uno de ustedes, en el caso de los que pueden financiar o pueden tener alguna relación con una mediana empresa o un mediano productor, requerían elaborar todo un proceso, cumplir con todo un procedimiento, a efecto de que el Consejo Rector pudiera emitir esa resolución motivada. Y si teníamos, imagínense ustedes que el Consejo Rector se reúne cada 15 días y si tuviéramos no solamente los temas normales y ordinarios de la agenda, o el Consejo tuviera que conocer 2, 3, 4 casos de medianas empresas que por excepción van a ser financiadas, pues esto se nos haría muy complicado, muy complejo, muy lento y por tanto
lo que la reforma plantea en este momento, entonces, es digamos, un mecanismo de agilidad. Y básicamente le faculta al Consejo para emitir los criterios y las condiciones a partir de las cuales entonces se puede dar esta excepcionalidad. Esto esperamos que nos pueda brindar mayor agilidad en el caso entonces de las operaciones que vayan a realizarse con medianas o empresas o medianos productores. Básicamente este es el cambio que se está planteando en el artículo 6. Respecto al artículo 7, tenemos varios cambios. El primero tiene que ver con la inclusión dentro de los sectores prioritarios. Ahí lo pueden anotar, lo pueden ver en azul. Vamos a tener ahora los consorcios PYME de acuerdo a la ley 9576. Esta inclusión básicamente es porque los consorcios se habían quedado al margen en el proyecto de ley anterior. De acuerdo a la ley 9576, un consorcio PYME constituye una asociación voluntaria que se constituirá mediante contrato entre dos o más personas, físicas o jurídicas, acreditadas como PYME o PYMPA, para lo cual se vincularán por el tiempo contractual para la realización de actividades de promoción, cooperación, comercialización de bienes o servicios en el territorio nacional o hacia el exterior. Si ustedes recuerdan, la ley plantea las asociaciones, en el artículo 6 plantea permítanme para recordarlo bien y no generar, vamos a ver por acá, los modelos asociativos, perdón. Planteaba el concepto de modelos asociativos. Básicamente, aquí lo que se está haciendo es una puntualización. Dentro de estos modelos asociativos, entonces van a aparecer en el artículo 7 como un sector prioritario los consorcios PYME. Y como bien lo vieron, es una figura bastante ágil, digamos, que se puede crear, digamos, en el caso de desarrollar algún tipo de encadenamiento, ¿verdad? Entre pymes o PYMPAs. En el segundo párrafo, lo que se plantea tiene que ver con digamos, el tema del tratamiento prioritario. Se decía que dentro de los proyectos que promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose como una estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos y productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Eso era lo que teníamos vigente. Y ahora se le agrega un segundo párrafo, por decirlo así, una segunda parte del párrafo, que dice que el Consejo Rector diseñará las políticas e instrumentos financieros adecuados y necesarios para el financiamiento y asistencia técnica de este tipo de proyectos y procurará la obtención de líneas de crédito internacionales, así como recursos de cooperación internacional para estos fines. Aquí tenemos un cambio importante. El primero tiene que ver con esta facultad o esta ampliación de la facultad del Consejo para diseñar las políticas en instrumentos financieros. Los que nos pudieron acompañar en la presentación del plan estratégico ya podrán tener una idea hacia dónde se va a orientar el Consejo Rector en los próximos años y que está muy alineado a este tema, digamos, de producción limpia, del ambiente, digamos, de mejor, de eficiencia, etcétera. Y básicamente entonces este artículo de la ley nos está habilitando entonces ahora al Consejo Rector para definir estas políticas y estos instrumentos. Pero además, y esto es relevante, le da la posibilidad de obtener financiamiento a nivel internacional. Ya sea, digamos, a través de crédito, líneas de financiamiento, digamos, a través de crédito corriente, ¿verdad? Crédito directo, o bien a través de recursos de cooperación internacional. Entonces, es decir, ya en este sentido, por ejemplo, el llamado Fondo Verde que existe a nivel internacional u otros de esa naturaleza, se tendría, digamos, la facultad o la habilitación jurídica para acceder a estos recursos. Recordemos que pese a que
ustedes conocen que hay, digamos, una cantidad de recursos aún que se mantienen en dólares, que no son digamos, del todo colocados, dado el tema del riesgo cambiario y el tema de no generar mayores riesgos a no generadores de moneda extranjera, necesitamos igualmente generar, digamos, mayor cantidad de recursos. Aquí, pues, la Secretaría Técnica, igual que el Consejo Rector, en esta definición de instrumentos tiene que valorar cuál es la opción más viable de cara a mitigar el riesgo cambiario que posiblemente tengan estos recursos, ¿verdad? Porque tendríamos que ir al mercado internacional a conseguirlos en dólares y posiblemente la mayoría de estos van a ser colocados en colones. Entonces aquí existe toda una gestión en relación a esa transformación de riesgos o mitigación de riesgos. En principio también, y lo vamos a ver más adelante, esta habilitación que encontramos acá también se da, digamos, dentro de un concepto más amplio, digamos, de adquisición de recursos, que tiene que ver con este concepto de financiamiento, en donde no necesariamente tienen que ser operaciones de crédito, sino también puede ser la emisión de algún tipo de valor por parte del sistema de banca para el desarrollo, de tal forma que inversores internacionales o locales compren estos valores que se emitan. Y los valores, por supuesto, tendrán que tener un respaldo, sea a través de procesos de titularización de la cartera que actualmente se tiene. Pero en general, aquí hay una gran posibilidad para ir inyectando recursos al sistema y recursos específicamente a todos estos temas que tienen que ver con el ambiente, con producción limpia, con, digamos, la eficiencia en la producción, etcétera. Pasando al artículo 9, básicamente tenemos bueno, primero el cambio en cuanto al concepto. Ya no vamos a hablar del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, sino vamos a hablar del Fondo Nacional para el Desarrollo. Es decir, a partir de la ley, de esta reforma de ley, desaparece el FINADE y estos recursos pasan a ser administrados directamente por la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo. Al efecto, tenemos un año para realizar todo el proceso de traslado. Para los que tengan la oportunidad o escucharon la exposición que se hizo dentro del plenario de la Asamblea Legislativa, este proyecto y este cambio va a acarrear importantes ahorros dentro de los recursos, puesto que al fiduciario, que era el Banco de Costa Rica, o que es hasta el momento el Banco de Costa Rica, se le paga una comisión por la administración del fideicomiso. De acuerdo a las estimaciones del proyecto de ley, esos recursos pues ya no van a ser digamos, en esa magnitud, sino que va a haber un ahorro y directamente gestionado por la Secretaría, lo cual también, digamos, se tiene visualizado realizar, digamos, de forma más ágil todos los procesos ya formales, etcétera, que ustedes han venido realizando, digamos, directamente con el fiduciario y ahora pasarán a hacerse directamente aquí con la Secretaría Técnica. El otro cambio tiene que ver con el inciso D, en donde vean que se incorporan los recursos establecidos en el inciso 2 del artículo 59 de la ley 1644 y sus reformas. Esto es lo que hoy conocemos como CREDEX. Son los dineros producto digamos, del peaje bancario que la banca privada puede administrar y que debe destinar a crédito de desarrollo. ¿Qué hace este artículo? Básicamente, como estos recursos, ¿verdad?, son competencia y están dentro, digamos, de la propiedad de la banca privada, digamos, tenían una cierta flexibilidad en cuanto a su manejo. Con la incorporación dentro de este artículo 9, lo que permite es, igualmente que con el INA, hacer una mayor vinculación para que estos recursos, como forman parte del sistema, digamos, se orienten, digamos, sigan orientándose a los objetivos del Consejo Rector, pero también para que quede claro que todos los beneficios de las operaciones que se formalicen con estos recursos, ¿verdad?, también los van a recibir las personas, ¿verdad?, que sean financiados con estos recursos. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con, digamos, los pagos ante el Registro Nacional y otros trámites.
que tenían el beneficio de, ¿verdad?, que no se cobraba, que no se, no se, no se, no se, no se, sí, no se cobraban se exoneran de los pagos del registro nacional. Y había una cierta, digamos, dudas y respecto a los recursos de la banca privada también aplicaba esto. Con este artículo ya queda claro que también quedan, digamos, al amparo de estos beneficios. Esto es una buena noticia, ¿verdad?, desde el punto de vista de un asidero legal para el beneficio, digamos, del usuario final de los recursos. El artículo 14 tiene que ver con las funciones del Consejo Rector, y en esto no me voy a detener mucho. Básicamente ustedes podrán ver que el inciso H, el I, el J cambian, también cambia el inciso L, M, y lo que se hace son básicamente ajustes dentro de las definiciones que tenía el Consejo Rector a efecto de hacerlo concordante con el cambio ahora del fondo, ¿verdad?, a asignarle responsabilidades que tienen que ver con el FONADE. Aquí no me voy a detener mucho, ustedes lo podrán leer cuando se les suministre el archivo. En cuanto al tema digamos, de las funciones del Consejo, sí me interesa el último inciso T, que es una adición de la ley, de la reforma de la ley. Este inciso T lo que establece, dice, o puntualmente dice que establecer y mantener actualizada como función del Consejo Rector por medio de su Secretaría Técnica una metodología de supervisión y control de los créditos otorgados por los operadores financieros a los sujetos beneficiarios de la presente ley. Para el caso de los créditos otorgados con recursos del FONADE, establecer los márgenes máximos de intermediación financiera en los programas aprobados, así como aplicar medidas administrativas correctivas por incumplimientos de los programas aprobados por el Consejo Rector cuando corresponda. Es decir, aquí, a partir de este nuevo inciso, se le están dando varias facultades al Consejo. También se le están dando varias responsabilidades. En orden, se dice entonces que ahora vamos a tener digamos, se enfatiza en la responsabilidad de dar supervisión y control digamos, a los créditos, a cada una de las operaciones que ustedes realizan, de manera tal que podamos tener esa mayor trazabilidad. Ya hemos venido trabajando, ustedes han venido ya reportando información, se ha venido dando buenos avances en cuanto a lo que son los reportes de las operaciones. No obstante, digamos, la dinámica que teníamos anteriormente, en donde podría ser que el FINADE hiciera una supervisión, que la misma dirección de riesgos, perdón, a través de su unidad de supervisión hiciera revisiones, que auditorías externas hicieran revisiones, o bien que la auditoría interna de la Secretaría hiciera revisiones, o sea, eso es muy complejo. Eran demasiadas, digamos, instancias haciendo lo mismo. Y si a eso sumamos probablemente las visitas de la Contraloría General de la República, bueno, pues entonces esto es una carga de control muy pesada, muy compleja, y aquí lo que se busca entonces es transformar esa carga, digamos, en un proceso más sencillo y más integral, desde el punto de vista de seguimiento y control. Esto pues se va a llevar al reglamento, al reglamento de la ley, a través de un mandato que tiene que ver con un modelo integral de supervisión y de control y seguimiento, digamos, de las operaciones. De tal forma que todos también tengamos beneficios, no solamente la Secretaría o el Consejo, sino también ustedes desde el punto de vista de la información. También en el caso de los márgenes, pues ya se habilita con mayor claridad la posibilidad del Consejo Rector a establecer estos márgenes. Y de último, también se le habilita al Consejo, en caso de que existan algunos incumplimientos, digamos, a los programas que son autorizados, pues entonces generar algunas medidas de carácter administrativo. Esto todo hay que desarrollarlo dentro de este reglamento o decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, es un inciso que aporta, da mayores facultades, mayores responsabilidades, y pues, básicamente lo que podríamos decir es que existe un equilibrio en ambos sentidos. El artículo 15 quizás es el artículo más con mayores cambios, y es porque este artículo tenía que ver con la creación anteriormente del fideicomiso.
Y básicamente ahora pasa a llamarse entonces la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo. Tiene varios cambios, me interesa mencionar los siguientes, que son las inclusiones en el segunda celda que ustedes están mirando ahorita. Dice que el FONADE será un patrimonio autónomo y que va a ser administrado por la Secretaría del Consejo Rector. Y este fondo contará con la garantía solidaria del Estado para establecer o contratar líneas de crédito, además de su más completa cooperación y de todas sus dependencias e instituciones. Esto también reitera, digamos, lo que habíamos conversado respecto a los fondos, digamos, de carácter, digamos, ambientales o para esos efectos. Y ahora se amplía, digamos, la facultad del FONADE a contratar líneas de crédito y de manera más general, podríamos decir, a obtener financiamientos de cara a generar mayores recursos hacia el fondo. Obviamente, los legisladores, al dar esta facultad, digamos, de endeudamiento del FONADE, también incluyen, y lo vamos a ver más abajo, una política de endeudamiento. Significa que no es, digamos, una facultad plena y discrecional, sino que está sujeta a una política, a cumplir ciertos requisitos para que este endeudamiento pueda realizarse. En este sentido, digamos, el FONADE podría endeudarse, digamos, a nivel internacional o bien emitir valores en el tanto y cuando cumpla con estos criterios. El 1.1 plantea que debe existir una evaluación previa a la toma de la deuda sobre la capacidad de evolución del FONADE a partir de su propio desempeño histórico de recuperaciones y plantea un límite que tiene que ver con la mora. Dice, cuando la mora consolidada del fondo de crédito del FONADE supere el 5%, no se podrán negociar o contratar nuevos endeudamientos. El criterio número 2 tiene que ver con una evaluación de la gestión integral de los riesgos asociados al fondo y definición de las medidas apropiadas para su mitigación. Aquí es el tema que yo les comentaba, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo se va a gestionar en el caso de los créditos a nivel internacional, cómo se podría gestionar el riesgo cambiario o las medidas que tendríamos que adoptar dentro de la Secretaría para que se mitigue y de una u otra forma se gestione el riesgo dentro de la propia Secretaría y no transferirse el riesgo de gestión hacia los operadores. Esto es un tema, digamos, harto complejo y va a tener su tiempo de análisis para poder realizar, digamos, o tener algunas estrategias. De momento, quizás lo más viable es la emisión de valores y que estos valores puedan ser adquiridos por inversores internacionales o inversores locales en el momento en que ya se pueda hacer estructuraciones de carácter financiero hacia el mercado de valores. Pero estos, digamos, son expectativas, ¿verdad? Esto es lo que nos está planteando la ley como posibilidades. El criterio número 3 tiene que ver con la justificación técnica sobre la demanda proyectada de recursos, tomando en consideración el porcentaje y ritmo de colocación del fondo de crédito de FONADE. También entonces los legisladores se reservaron, digamos, dentro de estos requisitos, que tiene que haber no solamente, digamos, una evaluación de la capacidad de evolución del FONADE, no solamente una evaluación de cómo se van a gestionar los riesgos a partir del tipo de financiamiento que se adquiera, sino que también solicita una justificación técnica sobre la demanda, es decir, no nos vamos a endeudar por un simple hecho de obtener más recursos, obtener mayores disponibilidades. Básicamente tiene que obedecer digamos, a proyecciones sobre la demanda de recursos y esto posiblemente va a necesitar mucha información de parte de ustedes en el sentido de cuáles van a ser sus necesidades de financiamiento a efecto de poder tener una demanda agregada de los recursos del fondo. Además, y aquí es donde se da la posibilidad, queda más claro el tema del endeudamiento. Habla de la política sobre instrumentos financieros. Dice específicamente en el punto 2, el FONADE podrá titularizar sus flujos de ingresos futuros, sus bienes o un conjunto prefijado de activos y sus correspondientes flujos de ingresos.
Los valores provenientes de la titularización serán negociables conforme los mecanismos y reglas vigentes en el mercado de valores, los que podrán ser adquiridos por todo ente público, privado, nacional o extranjero, incluyendo los operadores de pensiones. Además, bueno, en este sentido, esto es una buena noticia, digamos, de cara al mercado de valores y a los que han tenido alguna relación con el mercado digamos, con la Bolsa Nacional de Valores, porque eventualmente estaremos en presencia de un nuevo tipo de papel o valor en el mercado. Recordemos que nuestro mercado de valores está muy limitado, la oferta de valores es también muy limitada, muy escasa. Generalmente encontramos valores de gobierno, de Banco Central, de algunos emisores privados o grupos financieros privados y una que otra empresa, pero se esperaría entonces a partir del momento que se tome la decisión de iniciar con este proceso, un nuevo tipo de valor que además, como lo veíamos anteriormente, va a tener la garantía del Estado. Entonces este tipo de instrumentos podrá ayudar también a lo que es la gestión de carteras de instrumentos financieros de los diferentes inversores y pues trae al mercado un nuevo aire, por decirlo de esa forma. Se dice que el FONADE, cuando tenga recursos, ¿verdad? Y que no estén, digamos, sujetos a una demanda inmediata, una necesidad de colocar inmediata, podrá mantener inversiones en valores u otro tipo de instrumentos financieros de conformidad con políticas que emite el Consejo Rector. Entonces, aquí viene un requerimiento hacia la Secretaría y hacia el Sistema de Banca para el Desarrollo para definir una política de inversiones de los recursos que no han sido colocados en operaciones con operadores. Más adelante, bueno, pues viene ya todo un tema en materia administrativa, lo concerniente al capital humano. Esto ya es un tema más de la arquitectura del FONADE, de la plataforma digital, de la relación entre la Secretaría Técnica y el FONADE, que son temas más de carácter administrativo y operativo a lo interno, que quizás después pueden analizar con mayor detalle. El artículo 15 bis es nuevo y de nuevo, valga la redundancia, plantea la posibilidad de la contratación de créditos para el FONADE. Si han seguido, hemos encontrado entonces en 3 ocasiones un tema reiterado, ¿verdad? Que es esa posibilidad de endeudamiento del FONADE. El artículo 16 básicamente es una eliminación del segundo párrafo que hablaba del fiduciario, no hay mayor detalle acá. El artículo 18, este es un artículo bien interesante, tiene que ver con un instrumento que hay que explotarlo más, y lo digo pensando, digamos, como un operador financiero. Y tiene que ver con los avales que da el sistema. Y lo que se hace, bueno, es puntualizar, digamos, el tema de los avales individuales, ¿verdad? Que antes quedaba, digamos, ambiguo el tema de estos avales individuales, que es un instrumento de inclusión financiera y que ustedes pueden recurrir a ellos cuando digamos, el prestatario, ¿verdad? O el sujeto de crédito no tiene, digamos, ya valores o activos que pueda dar en garantía. Este es un buen instrumento para poder dar alguna inclusión a estos prestatarios. Y al final de este artículo, lo que se plantea es que la modalidad, los términos y demás aspectos técnicos de los diferentes tipos de avales a los que se refiere esta ley van a ser establecidos por el Consejo Rector. Aquí entonces tenemos una tarea, ya el Consejo Rector ha estructurado los famosos avales de cartera, tenemos los avales individuales, también tenemos avales de cartera, que es un mecanismo de gestión de cartera ya que se puede avalar, y posiblemente más adelante tengamos alguna otra modalidad en esta materia. El artículo 19 presenta entonces también, sigue con el tema de los avales con contragarantías. Y esto básicamente es, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que va a permitir es que el FONADE no solo entre como avalista en operaciones de financiamiento, ¿verdad? O sea, como la garantía, sino que también pueda fungir como contragarantía en fondos de capital de riesgo y similares. Y esto es importante para
poder desarrollar todo el tema de capital de riesgo, capital, digamos, orientado a los emprendimientos y a las innovaciones. Esto es un avance importantísimo, es un instrumento que no teníamos claro, que no tenía la ley, y que a partir de esta reforma pues se introduce ya claramente, expresamente, y pues es un aliciente para todo el tema del emprendedurismo, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, pues podemos participar, ¿verdad? A través del FONADE, ¿verdad? En estos fondos de capital de riesgo. El tema de capital de riesgo es incipiente en el país y estamos en este proceso, en este momento en el proceso de modelaje. Ya ustedes conocen algunas iniciativas que se están desarrollando con Auge y otras instituciones, pero que aún apenas está en ciernes. El artículo 22 tiene que ver con las obligaciones para administrar el Fondo Nacional para el Desarrollo. Y aquí básicamente, no voy a entrar tampoco en detalle, pero básicamente son todas las obligaciones que tiene ahora la Secretaría y el Consejo Rector respecto a la administración de este fondo. Artículo 30 tiene que ver con la fiscalización del FONADE. También es un tema que se viene reiterando en los cambios que hemos visto. Y se enfatiza, digamos, en la función ahora de la Secretaría, de la Auditoría Interna, etcétera, en este tema de fiscalización. Ya para ir finalizando, el artículo 38 tiene que ver con la no sujeción de fondos del sistema de banca para el desarrollo. Y esto es lo que les mencionaba con respecto a la inclusión de CREDEX dentro de los fondos del sistema de banca para el desarrollo, los recursos que otorga la banca privada. Porque entonces, a partir de esa inclusión, todos estos beneficios, toda esta sujeción, digamos, la no sujeción de los fondos, está sujeta a todos estos beneficios. Y aquí está básicamente, digamos, lo que podríamos decir que son esos beneficios, ¿verdad?, en relación a cuando se usan los fondos del sistema de banca para el desarrollo. Y ahí están planteados, digamos, ya con detalle, pues habría que analizar cada uno de ellos, pero en general ahí está referenciado. Esto lo vamos a ver más claramente en el decreto o en el reglamento ejecutivo que se emita. Y el artículo 41, que era lo que les mencionaba también, que está asociado con uno de los primeros artículos, que era la inclusión del INAH como integrante del sistema. Y acá se cambia, tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero aquí lo que se plantea entonces al INAH es una serie de requerimientos, un tema de rendición de cuentas, en estos párrafos que ustedes están mirando, temas de requerimiento de cuál es el actuar que se desea del INAH dentro del sistema de banca para el desarrollo, pero también cómo es que va a operar dentro del sistema y todo el tema de rendición de cuentas. Esto porque esta rendición de cuentas es importantísimo para todos nosotros y para los propios legisladores, de tal forma que ellos mismos le establecieron la necesidad de rendir cuentas ante la Asamblea de cómo ha ido avanzando dentro del desarrollo, digamos, del apoyo hacia el sistema de banca para el desarrollo. Esto que ustedes están viendo aquí, el inciso A de este artículo 41, es precisamente también en los mismos términos el cambio que se hace dentro de la ley específica del INAH. Entonces, aquí lo que tenemos es una concordancia entre ambas leyes, el sistema de banca para el desarrollo y la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. La derogatoria del artículo 21 y 23. El transitorio, que es el que leíamos. Y nada más, para ir cerrando, esta última celda o esta última hoja que ven ustedes tiene que ver con el texto que ya hemos venido trabajando, nada más voy a ir pasándolo, del reglamento ejecutivo. Aquí es donde se van a plasmar todos los cambios de la ley directamente en el reglamento que va a salir en consulta, que ustedes van a tener la posibilidad de analizar en su momento cuando les llegue la consulta. Para mencionarles, así a grandes rasgos, estos cambios que hemos revisado muy rápidamente de la ley tienen una incidencia dentro del reglamento o el decreto del Poder Ejecutivo
y son, digamos, se trasladan en cerca de 281 cambios. Es decir, pocos cambios en la ley trascienden de una forma importante hacia el reglamento, y por eso es que tenemos que tener cuidado en el reglamento cómo lo vamos a ir haciendo, cómo lo vamos a ir planteando, a efecto de lograr trasladar correctamente las nuevas disposiciones de la ley al reglamento. En general, ustedes podrán ver ahí cuántas reformas están asociadas al artículo 2, cuántas reformas están asociadas al artículo 6. Por ejemplo, vean que la reforma del artículo 15 tiene 31 cambios dentro del reglamento o el decreto. Todo esto ya lo podrán ver ustedes con más detenimiento en el momento que les llegue en consulta este reglamento del Poder Ejecutivo. Igualmente, se pueden sentir, digamos, tranquilos en el sentido de que el trabajo que se está realizando es un trabajo muy técnico, de tal forma que lo que se transfiere al reglamento realmente esté alineado con este cambio de la ley y que sea en beneficio de todos ustedes. Sin más por el momento, voy a empezar a agradecerles, nos pasamos unos minutitos. Nos pasamos unos minutitos. Sin embargo, como siempre, dejamos abierta la posibilidad de que ustedes realicen consultas específicas dirigidas a David Castillo. Pueden hacer algunas consultas ahí directamente al correo, y no sé si tienen alguna consulta así de general para aprovechar estos últimos 10 minutos dentro de el chat. Ok, vamos a analizar, a revisar. Denme un segundito. Ya, ok, tenemos una consulta, tiene que ver con el artículo 6 y lo relacionado con las medianas empresas, donde el planteamiento dice que se entiende que el SBD emite parámetros y ya no debe irse al Consejo para aprobar la excepción. Es decir, el operador la puede realizar basado en lo que indique el SBD, se debe informar al SBD cómo. Ok, en este punto en particular, recuerden que el Consejo emitió un lineamiento que dentro de este lineamiento tenía un procedimiento a la luz de lo que establecía la ley anterior, que tenía, y básicamente se buscaba el tener una resolución motivada. Con el cambio de ley se está valorando cuál es el mecanismo más adecuado que nos permita hacer este proceso más ágil, pero también tener un control, ¿verdad?, de cuáles empresas son las que se están, digamos, estarían financiando. De momento, digamos, no le podría responder concretamente cuál es la visión del Consejo. Precisamente en eso se está trabajando. El planteamiento anterior lo había realizado la Dirección de Riesgos, el procedimiento que se aplicaba anteriormente. Sin embargo, sí le puedo adelantar que el Consejo Rector no quiere dejar, digamos, de conocer los casos que se van a dar. Ahora, el hecho de que se conozcan no necesariamente ahora va a implicar una autorización del Consejo, ¿verdad? Digamos, una autorización, digamos, posterior. Aquí tenemos dos conceptos. Uno es el de aprobar, y el otro el de autorizar. Entonces, ese manejo que es de carácter jurídico tenemos que analizarlo, digamos, más concienzudamente, a efecto de cumplir con lo que se espera en la ley, pero también a efecto de cumplir con el requerimiento de la fiscalización, que también nos ordena estos cambios. Entonces, este tema es un tema que se está trabajando, que tiene que afinarse a efecto de poder cumplir con, digamos, los otros requerimientos, con agilidad que se pide, pero también con el tema de la fiscalización y control. Entonces, hay que diseñar un mecanismo que nos permita ser más ágiles, pero que también nos permita dar un mayor control. Ahora, esto, digamos, se está trabajando para ver cuáles son los ajustes que se van a requerir. Posiblemente ya no va a ser caso por caso, sino posiblemente va a ser algo más orientado hacia cierto tipo de criterios en relación a las industrias o a los sectores a los que se va a permitir, digamos, este financiamiento por excepción. Pero, digamos, es un tema que tenemos que seguir desarrollando.
Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Sí, no importa. Ajá, aquí está esta otra pregunta que tiene que ver con las implicaciones que tendría que los fondos provengan del endeudamiento que ahora se permitiría en relación al costo de los fondos de las entidades que utilicen recursos del FONAE. Ok, entiendo la pregunta, digamos, desde el punto de vista de ustedes como operadores, digamos, financieros. Vamos a ver, digamos, en este momento, el FONAE, digamos, si recuerdan, o el FINADE, digamos, el fideicomiso, los recursos provenían de diferentes fuentes y básicamente teníamos un patrimonio. Este patrimonio se ha venido colocando a través de ustedes en diferentes operaciones y se ha venido consumiendo. Ahora bien, estas operaciones, el patrimonio del FONAE tiene por sí mismo entonces un proceso de, digamos, de generación interna de capital, que es precisamente la recuperación de cada una de estas operaciones que hemos venido constituyendo a través de ustedes. Ahora, esto es un tema digamos, de transformación de plazos. Por ahí tenemos, digamos, un primer elemento que es la generación propia del FONAE en cuanto a su capital. Ahora bien, los recursos que tendría que pagar el FONAE en caso de un endeudamiento, ¿verdad? Va a trabajar sobre las mismas reglas que operan hoy en el mercado de valores. O sea, hay que ofrecer una tasa de interés, ¿verdad? Una tasa de interés que sea competitiva, pero entonces en esa tasa de interés hay que pensar en cómo se va a estructurar, digamos, ese precio con el que van a salir los valores. Posiblemente tengamos un incremento, digamos, en las tasas de colocación. Pero esto es una expectativa, es decir, hay que hacer todo el análisis técnico, porque a partir de lo que les decía, de esas recuperaciones del mismo fondo, de la posibilidad del ingreso proveniente del impuesto de maletín, pero también la posibilidad de financiamiento a través de créditos entre el Fondo de Crédito de Desarrollo y el FONADE, o sea, abre muchas puertas para no, digamos, no pensar en depender exclusivamente del endeudamiento a futuro. O sea, hay varias alternativas. En principio, ¿verdad? Una regla básica sería, bueno, si tenemos que tener un pasivo con costo, por supuesto, eso también tendríamos que transferirlo a las operaciones activas. Y posiblemente eso implicaría algún cambio, digamos, dentro digamos, del esquema de tasas. Pero esto sería para las nuevas operaciones y pues habría que ver digamos, si el Consejo Rector establecerá alguna política, digamos, de subvención entre líneas de crédito o líneas de negocio o sectores de financiamiento. Todo esto es un tema que hay que desarrollar. Vean que apenas estamos en el proceso de entendimiento del cambio de la ley y de las posibilidades que nos da a futuro. Vamos a seguir revisando. Ok, bueno, ¿qué pasaría con las garantías que están endosadas a FINADE? Ok, tal y como lo plasma el transitorio, lo que hay, o sea, las garantías tal cual quedan, digamos, en la Constitución, los contratos quedan como fueron constituidos, y lo que hay es un cambio de la titularidad, de que pasaría del fideicomiso ahora a la Secretaría Técnica. Vamos a ver, entonces, en este sentido, digamos, el proceso de traslado que se va a realizar durante este año va a requerir una relación más bien de la Secretaría, digamos, de la Secretaría Técnica con el fiduciario, no tanto con ustedes, excepto que algunos de los documentos que estén, digamos, que respalden algunas operaciones que ustedes tengan algunas debilidades o falencias que haya que revisar, ¿verdad? Pero en general, digamos, es un cambio de titularidad autorizado por la ley. No implicaría más que un cambio, digamos, dentro de lo que es el registro, etc. En general, no se visualiza, digamos, cambios complejos para ustedes o para las operaciones que tienen.
Buenos días, digamos, a ver, los reportes que se pasan mensualmente a FINADE, ¿a quién se enviarían? Recuerden, bueno, todo este tema es, digamos, ya está mejor desarrollado con Alexander Araya, que es, digamos, ahora el gestor de los datos del sistema. En general, como la plataforma que ya se ha venido utilizando es una plataforma que directamente carga los datos en AzuJef, casi que estaríamos prescindiendo, digamos, de alguna intermediación en los datos. Básicamente, ahora la información pasa directamente a bases de la superintendencia y después nosotros nos alimentamos de esa información. Para ustedes, en principio, esto no quiero generar ninguna expectativa, pero en principio tampoco habría grandes cambios digamos, en el esquema que se ha venido utilizando para la remisión de información. Pues sin más preguntas y al cumplir la hora, no queda más que agradecerles. Vamos a pasar el archivito Excel que ustedes vieron. Igualmente, dudas que puedan tener, que acaba de llegar una última duda. Antes de entrar a esta duda, entonces les decía, el archivo se les va a enviar y alguna otra cosa más específica, digamos, podría trasladársela a David Castillo. Ahora, como les mencionaba, estamos apenas en el proceso de entendimiento de los cambios y cómo vamos a vertir eso dentro de la estructura del reglamento, del decreto ejecutivo, y por supuesto, después de eso, tenemos que ver con la implementación práctica. Para eso es que la ley nos da un año completo. Dice la pregunta que en relación con la incorporación del INA, ¿cuál es el apoyo para los beneficiarios de la ley? Y si existe algún beneficio para los colaboradores de los operadores financieros respecto a capacitación. Esta es la pregunta tendría que responder a alguien del INA. Sin embargo, me atrevo a decir que con lo que hemos conversado con el INA, ellos están en un rediseño, digamos, de la estrategia respecto a su rol en el sistema de banca para el desarrollo. Lo que nos hemos permitido conocer, digamos, o lo que nos han permitido conocer y digamos, en la interacción que hemos tenido con ellos, nos han dicho que hay todo un replanteamiento en ambos sentidos, no solo para el beneficiario, ¿verdad? No solo para el beneficiario digamos, de la ley, sino eventualmente, digamos, y no como como algo directo, pero posiblemente haya algunas actividades o eventos que permitan también a los colaboradores, digamos, a los colaboradores del sistema, pues, lograr algún tipo de formación o capacitación en esta línea. Pero es un tema que el INA tiene que desarrollar y que debemos posiblemente conocer en los próximos meses, una vez que terminen con el proceso de diseño en el que están. Muchas gracias y que pasen un feliz viernes y fin de semana.